Hola, soy Raúl Roa, estilista. Continuaremos con el siguiente corte de cabello para hombre. Corte de cabello mod, realizado por el equipo artístico de American Crew. Seccionaremos la parte superior como nos muestran en el video. Iniciamos seccionando uno de los laterales, el cual vamos a llevar a cortar al mismo punto. Todo el lateral se lleva a traer al mismo punto como nos muestra la figura. Y cortamos de forma recta y en sentido vertical. Seccionamos la siguiente mecha a cortar en sentido vertical, la proyectamos a 90 grados y cortamos teniendo en cuenta nuestra mecha guía inmediatamente anterior que hemos cortado. Continuamos seccionando mechas a cortar de forma vertical. Lo que venimos haciendo es trayendo nuestra mecha guía para que me sirva de referencia por donde debo ir cortando. Esto se llama una mecha guía móvil. Quiere decir que cada vez que corte una mecha, esa misma mecha me va a servir de referencia para cortar la siguiente. Así que debo desplazar esa mecha que corté inmediatamente anterior, la desplazo uniéndola con la mecha que he seccionado a cortar y me va a servir como guía. Por eso hablamos de una mecha guía móvil, porque se va moviendo a medida que voy cortando. Y también mi desplazamiento, es decir, mi cuerpo también se va moviendo para mantener la misma elevación y la misma proyección de la mecha a cortar. Esto también lo llamamos como un encapado uniforme, porque todas las capas se llevan al mismo punto de corte, manteniendo el mismo largo, manteniendo la misma angulación y la misma proyección. Por eso se llama encapado uniforme. Muy importante que la mecha que seccionamos a cortar sea delgada, para cuando yo la lleve al punto de corte se me logre transparentar por dónde voy cortando el cabello y así poder llevar una misma secuencia y que no me vaya a quedar una mecha más larga, una mecha más corta, porque eso tiende a pasar cuando hacemos este tipo de cortes, que perdemos nuestra mecha guía y lo que hago es inventar una mecha guía falsa y obviamente al final el corte no nos queda uniforme. Entonces será necesario que yo me devuelva hasta la mecha que me ha quedado más larga para hacer la corrección y poder lograr cortar con éxito el cabello. Ya en la parte posterior los seccionamientos van a ser mucho más largos y es necesario dividir la mecha en secciones para irla cortando a medida que va creciendo la sección, para que me quede completamente recta y yo pueda trabajar con más tranquilidad porque puedo direccionar el cabello de una forma mucho más cómoda y voy cortando. Esto también me ayuda para impedir que de pronto me corte mis dedos en el área de nacimiento. Muchas veces nos especializamos en cortar los cortes clásicos, los más conocidos y los más demandados por nuestros clientes. Pero es necesario también conocer cortes modernos, porque es verdad que este tipo de cortes son muy exclusivos y precisamente hay clientes exclusivos que demandan este tipo de cortes y yo no puedo decir, no, es que a mí ese tipo de corte no me gusta, entonces no lo hago. ¿Le vas a decir eso a tu cliente? No, ese corte a mí no me gusta, entonces por eso no lo realizo. Sería un gran error. Se define el perímetro externo en la parte posterior con navaja. Esto permite que el perímetro nos quede más natural, más texturizado, más ajustado al cuello y por ende pues menos graficado como si lo hiciéramos con la tijera. No quiero decir que no se pueda hacer con la tijera, claro, lo podemos hacer con la tijera de forma dentada, lo podríamos hacer muy similar, pero esta es otra alternativa que nos muestran cómo podemos desvanecer, dar textura con la navaja para quitarle volumen y crear movimiento en esa zona. Cortamos el exceso del perímetro sin crear como un trazo fuerte, lo que vemos en la técnica de dentado, que era lo que yo les decía
lo podemos hacer todo de esa forma si se quiere, no hay ningún problema, también lo podríamos hacer, pero la propuesta de ellos era con la barbera y terminar de esa forma. Seccionamos en la parte superior una mecha a cortar de forma vertical y la vamos a llevar al lateral, donde vamos a buscar el largo del lateral que me va a servir de referencia para cortar esa mecha que hemos transportado desde la parte superior al lateral, y cortaremos de forma recta. También seccionaremos de a mechas para ir cortando de a poco toda la sección. Continuamos con el trazo en la parte posterior. Vamos a seguir por todo el contorno del cabello utilizando los laterales, la parte posterior, y vamos así realizando el trazo por todo el contorno. Es necesario hacerlo así para poder mantener una misma proyección. Como vemos, no hay elevación de la mecha, sino que se proyecta a encontrar el largo que se ha dejado en los laterales y en la parte posterior para utilizarlos como nuestra guía para realizar el corte. Seguimos seccionando mechas a cortar hasta llegar a la zona central de la parte superior. En la parte posterior también vamos a llevar la mecha a cortar, pasándonos con nuestra mecha guía que venimos manejando. Muy importante tener una muy buena firmeza en nuestros dedos para poder crear una ligera tensión al cabello y poderlo direccionar de una forma tranquila y muy uniforme para realizar el corte. Al desplazar todo el cabello a cortar a un mismo punto por todo el contorno, lo que se va a generar es más volumen o más largo en la parte central. Y para reducir eso, lo que vamos a hacer es ahora seccionar mechas de forma horizontal y las elevamos y vamos a cortar un poco ese exceso, cortando de forma dentada. Al cortar de forma dentada o picoteado, como llaman algunos, lo que logro es que el trazo no quede graficado, que no sea tan uniforme, que obviamente no queda recto, y esa irregularidad que le da el trazo cortándolo de forma dentada, pues nos va a crear más movimiento y textura en esa zona. Seguimos seccionando mechas de forma horizontal y las vamos llevando al mismo punto donde cortamos las anteriores, o sea que vamos a convertir nuestra primera mecha que cortamos en una mecha guía estable. Si ven, no se mueve, está totalmente estable y todas las mechas van a ir a converger a ese mismo punto a cortar. ¿Qué voy a lograr? Que en la parte frontal me va a quedar más largo, con más volumen, aunque este corte va más corto en la parte frontal, pero eso ya es la parte del trazo del perímetro que vamos a ver más adelante. Este tipo de técnica lo debemos realizar con una tijera lisa o filo de navaja o filo dulce, también se le llama, porque como la tijera entra de punta, al sacarla, si es una tijera de precisión, va a alar el cabello y eso va a ser muy incómodo para mi cliente. Obviamente se logra el trazo, se logra cortar si es una muy buena tijera, pero cuando yo saco la tijera después de realizar el corte de la mecha, voy a sentir un ligero jalón del cabello que es incómodo para mi cliente. En cambio, una tijera lisa de filo de navaja pues no tiene ningún problema, porque ella entra, corta, y cuando yo la halo pues no va a ser ningún problema para el corte. Vamos a cortar un poco en el área de la coronilla con el fin de que en esta zona el cabello tenga más volumen, porque al dejarlo más corto pues el cabello se va a parar un poco. Acordémonos que esto es un corte moderno y este corte tiene esa característica que en esta zona pues el cabello se levanta, se para, porque se ha dejado más corto. Hacemos centro en la parte frontal central y lo proyectamos y vamos a quitar el exceso de cabello para que el cabello me quede con menos volumen, que me quede más corto en esta zona, quitar peso.
todo el cabello se va a converger a llevar al centro, ahí en la parte superior, como muestra la imagen, y cortamos de forma recta con este ángulo. Una característica que podemos apreciar en este corte y que es muy marcada en todos los cortes para hombre, sean clásicos o sean modernos, es que toda su estructura es cuadrada. Como vemos, el cráneo es redondo, pero lo que se busca siempre en un corte masculino es que su estructura quede cuadrada. No hay ninguna redondez que enfatice la forma del cráneo. A diferencia del corte de dama, así sea corto, siempre lo que buscamos es enfatizar y realzar, a veces muchísimo, la redondez del cráneo. Eso le da un efecto mucho más femenino. En el corte de hombre es lo contrario, estamos buscando trazos cuadrados para hacerlo mucho más brusco, más varonil y obviamente más masculino. Se define el perímetro, que la propuesta es un perímetro muy corto en la parte frontal. Este corte también es inspirado en el corte fraile. Texturizamos el área superior, el área de la coronilla, para crear mucho más textura, quitar peso del cabello sin quitar de largo. Va a la tijera deslizándose y va creando pequeños espacios sin crear trazos, solamente espacios, quitando volumen, quitando cabello para crear espacios creativos que me dé textura al final. Y nos apoyamos con un producto acabado, una cera, una goma o una pasta.